personas que preferimos sentarnos hasta atrás, ir hasta donde no nos vean, pasar desapercibidos, no queremos compromisos. Las personas que quieren escuchar mejor, que quieren comprender mejor, normalmente se sientan hasta adelante, ¿verdad? Pero algunos de nosotros tenemos temor, nos sentimos tan inseguros, tan inadecuados, nos sentimos tan incapaces que decimos, pues yo preferiría pues que ni siquiera supieran que yo existo. Les aseguro que cuando empecé a estudiar la Biblia, yo no quería que las personas supieran que yo leía la Biblia. Me sentía tan indigno, me sentía tan infiel, tan inadecuado, que decía, yo no quiero que alguien pues se burle del nombre de Cristo porque yo falle. Sin embargo, el Señor ha escogido a hombres, precisamente dice el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, que son ruines, que son inútiles, que son ignorantes, que son inadecuados. Muchos no somos sabios, muchos no somos fuertes, muchos no somos personas importantes de la nobleza. Y al observar y estudiar un poco sobre la manera como el Señor Jesucristo escogió a estos hombres, pues a mí me entusiasmó mucho, porque es sorprendente que Felipe, Natanael, que son dos personajes que hoy vamos a estudiar, estudiamos el sermón pasado, Jacobo, Juan, Andrés y Simón Pedro, pero aparte hay otro que se llama Tomás, que aparece en la Biblia, que le dicen llamado Dídimo. La palabra Dídimo significa gemelo. ¿Gemelo de quién? No sé de quién era, pero lo importante es que estas 7 personas eran de la misma aldea, de la misma ciudad, de la misma comunidad, de la región de Galilea. Palestina, Israel, estaba dividido en 3 secciones. La parte sur, que es la parte de Judea, estaban los aristócratas, los ricos, la gente preparada, la gente religiosa, sobresaliente. Estaba el poder económico, social, religioso, político, de todo tipo en la parte del sur. En la parte del medio estaban los samaritanos, que pues realmente eran personas incrédulas que solo tomaban partes de la Biblia de manera sectaria y pues no querían oír las enseñanzas de los judíos, como lo estudiaremos en Juan capítulo 3. Y en la porción norte estaban otros judíos, pero eran de las personas rústicas, provincianas, de las personas no preparadas, de los toscos. En la región de Galilea había más de 200 aldeas, y todas estas aldeas las recorrió el Señor Jesucristo, pero lo que a mí me asombró es que estos 7 hombres, si quiere puede ir buscando Juan capítulo 21, versículo 2, estos 7 hombres formaban parte de un equipo que se conocía previamente. Allí en Betsaida probablemente se conocieron aún desde que eran niños. Fueron a la misma sinagoga, jugaron entre ellos, crecieron conociendo y buscando la salvación que es a través del Mesías. Estos hombres se dedicaron a la pesca, ayudando seguramente al principio a sus padres, y en la medida que fueron creciendo formaron un gran equipo, quizá bajo el liderazgo del papá de Juan, Zebedeo, y también bajo el liderazgo de Pedro. Entonces estos 7 hombres se conocían, formaban un grupo de amigos que habían buscado al Mesías o las enseñanzas del Mesías. Dios había guardado silencio 400 años desde Malaquías hasta que aparece Juan el Bautista, que es el profeta de Dios. Entonces todo Israel estaba pendiente, estaba alerta, queriendo saber
Bueno, ¿por qué se quedó callado Dios? Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Quién trae mensaje de Dios? Y aparece Juan el Bautista y estos 7 hombres van tras Juan el Bautista. Cuando está Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, Andrés y Juan apóstol, les dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estos 2 hombres siguen a Jesús, conocen a Jesús, platican toda la noche con Jesús y empiezan a buscar a sus familiares. Andrés busca a Simón Pedro y Juan busca a Jacobo. Y como vemos aquí, el Señor Jesús camina 32 kilómetros para llegar a Canaán, acompañado seguramente de estos 2 pares de hermanos, de estos 4 hombres que han decidido seguirlo. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, murió, sepultado y resucitó, tuvo que ir al mar de Galilea otra vez a buscar a estos hombres. Vea lo que dice Juan capítulo 21, versículo 2. Estaban, y vea esa palabra, juntos. ¿Quiénes? Número 1, Simón Pedro. 2, Tomás, llamado el Dídimo. 3, Natanael, el de Caná de Galilea, del que vamos a hablar hoy. Los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo. Y otros 2 de sus discípulos. Los otros 2 de sus discípulos, uno era Felipe y otro era el hermano de Simón Pedro, que es Andrés. Entonces aquí tenemos 7 hombres. 7 hombres. Quien está relatando tampoco se incluye, pero es muy probable que estaba allí también, que es Juan. Estos hombres, entonces, eran amigos, conocidos, compañeros del mismo oficio, paisanos. Bueno, eran discípulos de Juan el Bautista, pero seguramente ya eran creciditos, tal vez adultos, y habían comprendido por las enseñanzas de Juan el Bautista su necesidad de arrepentimiento, que su condición aún siendo judíos era pecaminosa, que tenían tendencia al pecado. Y también supieron y copiaron muchas de las actitudes de su maestro Juan. Juan nunca quiso ser el personaje central de sus vidas. Él siempre estuvo señalando hacia Dios y hacia Cristo. Y como veremos, ellos también. En lugar de estar buscando que los sigan a ellos buscan, sigan a Cristo, sigan a Jesús. Así que hoy vamos a estudiar en Juan capítulo 1, versículos 43 al 51, que seguir a Cristo es comprometerse por su causa y traer a otros a su salvación. Seguir a Cristo es comprometerse con su causa y traer a otros a su salvación. Le he puesto como título a esta sección, sección, presentando a Jesús de Nazaret, presentando a Jesús de Nazaret. Leamos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 43 y observemos la exigencia del Señor Jesús. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. El Señor, que entiendo iba acompañado por Andrés, Pedro, Juan y Jacobo, pronuncia por primera ocasión esta exigencia. Esta palabra está en imperativo, es un mandato, es una orden, es una exigencia. Se encuentra a Felipe y le dice: sígueme. Y bueno, es una palabra casi un poco cortante, ¿verdad? Muchos
de nosotros, o si el Señor Jesucristo le ha dicho, sígueme, ¿qué hemos hecho en el pasado? No, yo no voy. ¿A dónde? ¿Qué tanto? Siempre con reservas. Sabemos que Cristo es Dios, sabemos que Cristo es un hombre, pero tiene naturaleza divina, 100% Dios, 100% hombre. ¿Qué significó para Felipe escuchar, comprometerse, asumir, seguir a Jesús, obedecer a Jesús? ¿Qué significó para Felipe? Lo primero que significó fue comprometerse con Jesús. Comprometerse con su persona, comprometerse con sus enseñanzas, comprometerse con su ejemplo, comprometerse con sus actitudes, comprometerse con su misión. Dios, el Señor Jesús, habló en muchas ocasiones esa palabra, sígueme. Y él ya sabía cuál iba a ser la respuesta. Algunos lo siguieron y otros no lo siguieron. Lo primero que nosotros encontramos entonces que significó para Felipe seguir a Cristo es que tuvo que comprometerse, desarrollar convicciones. El Señor Jesús vino a una comisión, vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Felipe tuvo que aceptar las enseñanzas de Jesús, comprenderlas, vivirlas y después enseñarlas. Pero para eso significa invertir tiempo, dinero y esfuerzo. No puede irse a trabajar. No puede decir, es que no tengo tiempo. Es que estoy ocupado. Es que mi trabajo. Es que mi esposa, es que mi hijo. El Señor Jesús no está en contra de que cada uno atienda las necesidades como esposo. Realmente todo ser humano tiene que trabajar. Quien no coma, quien no trabaja, que no coma. Dios no está a favor de los perezosos. El esposo tiene que ser sustentador, proveedor de su hogar. Si no atiende a su familia, pues entonces está negando ser cristiano. Todo cristiano tiene que ser trabajador. Todo hijo debe honrar a sus padres. Sí. Pero su prioridad, su compromiso es en primer lugar con el Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que el Señor le enseña a Felipe es: busca primero el reino de Dios y su justicia. Deja de estar angustiado, afanándote por qué vas a comer, qué vas a vestir, qué vas a beber. Tú concéntrate en que la actividad que estés realizando sea para la gloria de Dios, sea para exaltar a Cristo, cualquier actividad que estés haciendo. En segundo lugar, seguir a Cristo significó para Felipe reconocer a Jesús como su autoridad. No se van a hacer las cosas según lo que Felipe piensa, según lo que él diga, según lo que él razona. Bueno, otro detalle tan interesante del carácter de Felipe es que Felipe era un derrotista, era un pesimista. Ay, Felipe, dale de comer a esta multitud, 5,000 personas. No se puede, es imposible, no hay. Uy, necesitaríamos mucho dinero y luego hoy no es día de mercado, no hay comida. Como estudiaremos después el carácter de Felipe, era una persona de los imposibles. Para todo ponía pretexto, así que tuvo que aprender. Deja a un lado tu pesimismo, tu negativismo, tu derrotismo, deja a un lado es imposible, es que es dificilísimo. Confía en Cristo, confía en Dios, confía en su providencia, confía en su sabiduría.
Confía en Él, depende de Él, que Él sea tu autoridad. Así que no es importante lo que te gusta, lo que prefieres, lo que has invertido, no es importante tu trabajo, no es importante tu futuro, no es importante tus expectativas ni tus planes. ¿Qué es lo importante? Lo importante es lo que tu Señor dice, lo que tu Señor ha planeado. Dios ha preparado actividades para que tú las hagas. Tú debes ser un celoso de buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las hagas. El Señor en Mateo 9:9 se encontró a un cobrador de impuestos, un hombre que de lo que cobraba lo dividía, una parte para el Imperio Romano y otra parte para él. Dice el texto Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Y qué creen que hizo Mateo? Se levantó y lo siguió. Eso es dependencia, eso es reconocer autoridad de Cristo, eso es comprometerse con Cristo. Felipe nació en Betsaida de Galilea, a las márgenes del mar de Galilea. Fue el primero al cual Jesús le llamó, sígueme. Se convirtió en su discípulo. Aprendió con el Señor 3 años y medio aproximadamente. De día y de noche estuvo aprendiendo. Fue comisionado por el Señor para llevar su mensaje de salvación a diferentes comunidades y fue obediente. Tuvo fallas, aprendió y enseñó. Fue discípulo y fue maestro. Según un autor que se llama Juan Fox, que escribió un libro que se llama El libro de los mártires, que lo venden aquí en la librería, dice este autor que Felipe trabajó diligentemente en Asia Superior y sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigia. Fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado en el año 54 después de Cristo. ¿Tenía compromiso con Cristo? Sí. ¿Reconocía a Cristo como su autoridad? Sí. ¿Dependía de Cristo? Sí. ¿Amaba a Cristo? Sí. Hasta el punto de estar dispuesto a exponer su vida por Él. No importa su tiempo, no importa su cansancio, no importa su dolor de cabeza, no importa sus incapacidades, no importa que no habla bonito, no importa nada. Lo importante es lo que Dios le está mandando. Pedro también comprendió esto. Recibió, cuando Felipe estaba presente, recibió Pedro esta enseñanza en Juan capítulo 21, versículo 18 y 19. Pedro tenía que experimentar sufrimiento, tenía que experimentar dolor, pero algo debería de existir en su interior que le obligara a continuar con este compromiso, a continuar bajo esta autoridad, a continuar dependiendo de la sabiduría, de la providencia del Señor Jesús. Dice el Señor Jesús hablando con Pedro en Juan 21, 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿qué añadió? Sígueme. Sígueme. Ese es el llamado. El Señor Jesús solo tiene discípulos que le siguen, que están comprometidos con Él, que lo toman como su autoridad, que dependen de Él,
que tienen convicciones de que lo importante no son ellos mismos, lo importante no son las cosas de este mundo, lo importante es la causa eterna de la salvación de Cristo. Cristo vino a redimir a los pecadores, Cristo vino a buscar a quien comprende que tiene necesidad de ayuda de Dios. Y entonces un discípulo, ¿qué hace? Tiene que comprender que Cristo vino por él, que él tiene que arrepentirse, que él tiene que confiar en Cristo, que él tiene que aprender de Cristo, sus actitudes, su conducta, su entendimiento, sus enseñanzas, y también debe enseñar a otros. Todo discípulo de Cristo recibe la exigencia: ve y haz discípulos, enseñándole las cosas que yo te he enseñado. Ese es un discípulo de Cristo. Ese es el que sigue a Cristo, el que está siendo moldeado por Cristo, el que deja de estar mirando las cosas que están a su alrededor y lo único que le cautiva es la obra que Cristo vino a hacer. Su máximo interés es que las personas exalten a Cristo, reconozcan a Cristo como Dios, adoren a Cristo, sirvan a Cristo, obedezcan a Cristo. Eso significa que el Espíritu Santo obre en los corazones de las personas para que las personas quieran conocer más a este Salvador precioso. Sin embargo, hay personas que se acercan a Cristo. Hay personas que conocen de Cristo, que oyen a Cristo, pero no se comprometen. No quieren seguirlo. Busque Marcos capítulo 10, versículo 21, y observe el ejemplo de una persona que tenía convicciones claras. Este hombre buscaba la vida eterna, este hombre buscaba el reino de Dios, este hombre quería una buena relación con Dios, este hombre quería ser salvado. Pero, aunque buscó al Señor Jesús, que es Dios, aunque buscó al Redentor, aunque buscó a Dios que estaba viviendo en medio de ellos, no lo quiso seguir, no quiso confiar, no quiso depender, no quiso descansar en Él. Marcos capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Dos causas por las que este hombre rico fue condenado. Dos causas por las que este hombre rico no encontró la salvación ni la entrada al reino de Dios. Número 1, confiaba en su justicia propia. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, cuando el Señor le señaló los mandamientos de la ley de Dios. Todo esto lo he guardado. Yo soy bien bueno. La segunda causa que lo perdió es su falta de confianza en Cristo. Es no reconocer a Cristo como su autoridad. Es no obedecerlo. Prefirió confiar en su riqueza. ¿Dónde está tu felicidad? En su riqueza. ¿A quién vas a servir? A tu riqueza. ¿A quién vas a adorar? A tu riqueza. ¿A quién vas a obedecer? A tu riqueza. No puedes obedecer a Cristo. No puedes amar a Cristo. No puedes servir a Cristo. La fuente de tu felicidad no es Cristo. Este hombre prefirió seguir sus riquezas y no seguir a Cristo. Gracias a Dios
por quienes han decidido comprometerse con Cristo. Hay algunas personas aquí que están demostrando que aman al Señor, que obedecen al Señor y sus vidas están siendo transformadas. Pero hay otros que les entra el mensaje por un lado y les sale por el otro. Soberbios, necios, obstinados, tercos, duros de entendimiento, no quieren arrepentirse, no quieren comprender que el infierno está abierto a sus pies, que lo que Dios está diciendo es la verdad, que Él nunca miente. Pero están tan engañados que creen que están bien. Están tan ciegos que por más que se les explica, no lo pueden comprender. Odian tanto a Dios y acumulan tanta ira de Dios que aunque son expuestos a su palabra, no quieren obedecerlo, no quieren comprometerse, no quieren seguir al Señor Jesús. Felipe se comprometió, se consagró a tener una vida de obediencia, de aprendizaje con el Señor, a imitar, a hacer lo que el Señor le mandara. Sus compromisos que tenía en la vida, sus deudas, su trato con las personas, cambiaron. Los fue abandonando, terminó su compromiso y se empezó a consagrar a Cristo. Sus convicciones le guiaron a amar a Cristo por sobre todas las cosas, a tal punto que no podía callarse, no podía detener su boca. Su corazón estaba explotando por querer exaltar, adorar y hablar de Cristo. No podía hacer otra cosa. Su tema no era los deportes, la política, su tema no era la comedia, su tema no era otro, su tema era solo el Señor Jesucristo. Así que observe, Felipe no solo siguió a Jesús, lo cual significó abandonar su propio camino y amar a Cristo y su causa, sino que buscó un discípulo para traerlo a Cristo. Buscó un discípulo para traerlo a Cristo. Versículo 45. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de José, de Nazaret. Natanael es otro nombre de Bartolomé. En la mayor parte de ocasiones que aparecen los apóstoles, aparece el nombre de Bartolomé. Bueno, es Natanael, es el mismo. Bartolomé significa el don de Dios. Y Bartolomé realmente es una descripción de descendencia. Así como Bartimeo, Bartolomé está compuesto de la palabra Bar y la palabra Tolmai, que significa hijo de Tolmai. La palabra Bar es hijo. Entonces, Felipe fue a buscar a Natanael. ¿Cuál sería su estado de ánimo? Felipe conocía a Natanael. Habían andado juntos desde su infancia, su juventud. Aunque Natanael era de Canaán, trabajaba como pescador, se había venido a vivir a Betsaida. Y juntos se habían esforzado por aprender de la Biblia o del Antiguo Testamento. También habían seguido a Juan el Bautista. Sabía Felipe que Natanael tenía la misma disposición de corazón que él. Así que lo buscó y fue a presentarle al Señor Jesús. Según el versículo 45, recuerda que dice, versículo 43 dice que el Señor decidió ir a Galilea. El Señor realmente fue a buscar a Felipe.
Sin embargo, aquí en este texto, en el 45, dice que Felipe asegura que hemos hallado. Entonces Felipe está equivocado, está mintiendo. Dice, hallamos por fin. ¿Jesús buscó a Felipe o Felipe encontró a Jesús? Bueno, por ahí hay un comentario un poquito así medio chusco. Dice un autor, bueno, el que estaba perdido para que lo hallaran no era Jesús, ¿verdad? Pero en efecto, Felipe, desde su juventud, había estado buscando al Mesías, junto con los demás pescadores, Andrés, Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, Tomás, habían estado buscando al Señor. Por eso habían seguido a Juan el Bautista. Pero la Biblia enseña, en Efesios capítulo 1, versículo 4, que las personas como Felipe fueron escogidas por parte de Dios desde antes de la fundación del mundo. La Biblia enseña que solamente una persona puede venir a Cristo cuando Dios Padre lo trae, según Juan 6:44 y Juan 6:37. Dice la Biblia que lo que el Padre le da a Cristo es quien viene a Cristo. Así que es Dios el que está buscando al pecador. Realmente Cristo vino a buscar a los pecadores para llamarlos al arrepentimiento. El Señor Jesús aseguró esto en diferentes textos. Por ejemplo, Él dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. Y en el 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En Juan 13:18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Jesús elige, Él decide quién va a ser su discípulo. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y más adelante, en el 19, el apóstol San Juan dice esto que nosotros hemos oído. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero mientras Dios está buscando al pecador, estos hombres realmente estuvieron buscando al Señor Jesucristo. Buscaban al Mesías, buscaban al Salvador, buscaron al profeta del cual habló Moisés, buscaban al enviado de Dios que los profetas habían anunciado en el Antiguo Testamento, buscaron a quien Isaías y todos los profetas anticiparon, buscaron a Dios encarnado. Esto es verdad. Dios hace responsable a cada ser humano de arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Usted está obligado a buscar a Cristo. Dios lo exige, así se lo exigió al pueblo judío. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7. También Ezequiel capítulo 18, versículo 30, Dios exige al pueblo judío después de su cautiverio de que busquen a Dios, arrepiéntanse, crean en Él, pónganse a cuentas con Dios. Es necesario que cada persona se haga consciente de su necesidad de buscar a Dios. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel.
dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Ezequiel 18, 30 y 31. Bueno, Dios fue paciente con el pueblo judío. Continuamente el pueblo judío se convertía en idólatra, en adúltero, se iba tras dioses ajenos, se mezclaba con otras culturas y empezaba a adorar sus imágenes. Y Dios en su paciencia les estuvo llamando al arrepentimiento. Pero en el Nuevo Testamento Dios también llama a los hombres a que se arrepientan. Dios llama a los hombres a que lo busquen. Santiago capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El apóstol Pablo mencionó en Hechos 22, 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El Señor Jesucristo ordena, quien es su discípulo tiene que obedecerle, tiene que comprometerse con Él, tiene que hacer una testificación pública de que en efecto le está siguiendo, que confía en Él, y por eso los llama al bautismo. Y por eso los llama a estudiar la Biblia. Todo el Antiguo Testamento es una promesa de Dios de que enviaría a un Redentor, a un Salvador, que enviaría a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, quienes conocían el Antiguo Testamento, todos los judíos, deberían saber que Jesús era el cumplimiento de Dios. El Antiguo Testamento mira hacia futuro. Todos los escritores del Antiguo Testamento miran hacia futuro, hacia el Señor Jesucristo. Los evangelios son el cumplimiento de la promesa de Dios. Y nosotros podemos mirar hacia atrás, hacia el cumplimiento que Dios hizo con la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesús, hablando con los judíos, les hizo un desafío, los retó, les dijo, todas las escrituras, vean, bueno, en aquel tiempo todas las escrituras eran el Antiguo Testamento. El mensaje de toda la escritura, de todo lo que ustedes conocen, soy yo. Juan capítulo 5, versículo 39. El Señor le dice a los judíos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, o sea, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. En efecto, todo el Antiguo Testamento habla de que Jesús es el Hijo de Dios. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7. Nacería de una mujer virgen, su nacimiento sería virginal. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, el nacido de una virgen, sería luz para los gentiles, no solo para los judíos. Mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí.
pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9, 1 y 2. Dios les advirtió a los judíos: Jesús va a estar predicando en Galilea. Y en efecto, Él tomó esa región de manera especial para estar predicando. El Señor Jesús, busque Isaías capítulo 25, versículo 8, qué extraordinaria advertencia, información, enseñanza, profecía la de Dios. Dios instruyó al pueblo judío que el Señor Jesucristo vendría para destruir a la muerte. Así que quien es creyente ya no le teme a la muerte, sino que sabe que la muerte es el tránsito para entrar a la plenitud de Dios. Isaías 25:8, destruirá, esa es la palabra importante, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Sin embargo, nosotros sabemos que ahí en el libro de Isaías, capítulo 53, Dios advierte que no le creerían, no lo recibirían como su Mesías, y que Dios cargaría sobre de él los pecados de los hombres que confiaran en él. Así que Dios nunca echa fuera a quien viene a Él. Dios siempre está llamando al arrepentimiento. Dios infunde tal esperanza, tal confianza que Él no miente. Él no tiene malicia en su invitación. Vengan y busquen la salvación que es en Cristo Jesús. Y Dios hace responsable a cada persona. Usted tiene que venir. Suplíquele a Cristo que lo salve. Jesucristo siempre recibe a quien viene con una actitud humilde, a quien reconoce que necesita su ayuda, a quien se acepta que es un pecador. Cristo lo recibe con manos abiertas, nunca le echa afuera. Entregue su vida en las manos de Cristo. Deje de creer que sabe. Solo confíe en Cristo. Sin embargo, regresamos a nuestro texto en Juan capítulo 1. Nosotros estamos notando cómo Felipe le está presentando a Natanael. Dice, mira, ahí está. Jesús lo estuvimos buscando. Al Mesías lo estuvimos buscando, de quien habló Moisés, de quien hablaron los profetas. Se llama Jesús, es hijo de José. O sea, probablemente pues eran poblaciones muy pequeñas, se conocían. Y dice, de Nazaret. Eso último parece que fue lo que ya no resistió Natanael. Observe versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Probablemente había prejuicios. En pequeñas comunidades, pequeñas aldeas, siempre hay problemas de límites o de nuestro pueblo es mejor que el tuyo. No, el de nosotros es mejor. Nosotros somos más trabajadores. No, nosotros somos más listos. No, nosotros. Bueno, yo lo digo porque he conocido muchos pueblitos allí en el estado de Oaxaca, de donde son mis padres, y siempre están allí peleándose los pueblitos unos con los otros. Así que entiendo que habría cierta enemistad, cierto prejuicio de Natanael. ¿Cómo que yo soy de Caná de Galilea y Caná es la mejor? ¿Cómo de Nazaret? A ver, revisa la Biblia, ¿dónde dice que de Nazaret va a salir el Mesías? Felipe no quiso discutir. Felipe sabía que de una discusión no salen cosas buenas.
no se edifica con discusiones. Cuando alguien empieza a discutir, mejor hay que alejarse porque se empiezan a poner coloradas las orejas y los ojos se inyectan de sangre y la boca se pone pastosa, así, espesa la saliva y ya se habla con el intestino, no con el cerebro. Entonces Felipe dijo, ven y ve. Qué importante. No voy a discutir contigo, ven, vamos, ve. Observa. Eres muy inteligente. Eres razonable. Bueno, seguramente que eres superior a mí. De lo que trato de hacer no es demostrar que yo soy más listo que tú, ni superior a ti, no. De lo que estoy tratando de hacer es que conozcas a Cristo. Y hermanos, esa es la estrategia más efectiva para el evangelismo. ¿Para qué discutir? Lo que debemos hacer es, ven, por favor, lee lo que dice aquí. Yo no te estoy vendiendo mis ideas, yo no te estoy cambiando tu vida, ni tu personalidad, ni quiero apropiarme de tu conciencia. Yo ni siquiera puedo gobernarme yo. ¿Cómo te voy a estar gobernando a ti y dirigirte correctamente? Yo no te quiero dominar. Ven y conoce a quien sí debes humillarte, ante quien debes disponerte para que sea tu autoridad máxima. La mejor estrategia de evangelismo es que las personas vengan y lean la Biblia. Y el Espíritu Santo lo que hace es ayudarles para que el texto bíblico sepan que el autor es Dios y que Dios les está hablando de manera personal. Y eso es lo que transforma la vida. Lo que transforma la vida es la palabra de Dios. No nuestro razonamiento, no nuestras experiencias. Se puede ilustrar la Biblia. Dios lo hace con las experiencias, con la vida de las personas. Pero lo importante es la palabra de Dios. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Vamos a concluir con esto, hermanos, a manera de resumen. Estamos observando que Felipe fue encontrado por el Señor Jesús y que el Señor le ordenó: sígueme. Felipe comprendió que seguir a Cristo es comprometerse con su causa y traer a otros a la salvación que es en Cristo. Como hemos visto en el Evangelio, en el capítulo 1 de Juan, Dios presenta al Señor Jesucristo, versículos del 1 al 18. Es Dios quien está presentando. Juan el Bautista presenta a Cristo, versículos del 19 al 37. Le presenta Juan al Señor Jesucristo a dos discípulos que le siguen en el versículo 27 al 37. Andrés le presentó a su hermano Pedro al Señor Jesucristo en los versículos 40 y 42, 40 al 42. Jesús se presentó a Felipe y le ordenó: sígueme, y Felipe le siguió. Versículo 43, Felipe le presenta al Señor Jesús a Natanael y lo trae y lo sigue. Felipe siguió a Jesús y todos los discípulos siguieron a Jesús y buscaron tener más discípulos. Quien busca a Cristo es porque Cristo lo estaba buscando. Quien sigue a Cristo tiene que renunciar a su camino. Quien sigue a Cristo se convierte en discípulo de Cristo. Que Dios nos ayude para que este llamado que el Señor le hizo a Felipe: sígueme,
renueve nuestro anhelo de seguir a Cristo. Y la persona que no ha seguido a Cristo, renuncie a querer continuar gobernando su vida de pecado y venga a Cristo. No queremos que piense lo que nosotros queremos. Queremos que piense lo que Dios quiere que usted piense. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Amado Padre, te alabamos y te damos gracias por esta preciosa sección en donde nos presentas el amor de Cristo buscando a Felipe, y Felipe contestando de manera adecuada al llamado de seguirle. Fue tal su gozo, su necesidad de hablar de Cristo que tuvo que buscar a Natanael. Padre, tú nos salvaste, ayúdanos a que este amor, esta pasión, esta devoción no nos paralice, sino que busquemos a personas para que te conozcan, presentemos a Cristo a otras personas. Padre, agrádate de tu iglesia que tuvimos en